Continuando con el tema de la modernidad y la posmodernidad, veíamos cómo en la modernidad el conocimiento se volvía poder y el poder se volvía el poder en creer que la razón podía darle justificación a todo y darle una razón de ser. Nos damos cuenta que en la posmodernidad prácticamente se da un vacío existencial en donde prácticamente ya no encontramos cómo encontrarnos a nosotros mismos. Porque al final de cuentas, la ciencia nos entregó todo fundamento, todo conocimiento, nos ayudó a avanzar de una manera muy rápida y fugaz. Y si nos damos cuenta, para el siglo XIX, la ciencia o la idea de la ciencia se convierte en un conocimiento de la naturaleza, pero de una naturaleza humana que va a estar plagada sobre la forma en la que nosotros perdemos el sentido o ese vacío existencial, como lo platicábamos en la clase anterior, donde el punto neurálgico de esta situación es que es la naturaleza. Es este punto. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana siempre va a estar al amparo de ciertas circunstancias, tanto materiales como espirituales. Y cuando nosotros nos encontramos con la idea de la ciencia en esa época moderna, se sentía el mundo plagado de poder construir todo, de buscar respuestas para todo. Sin embargo, para el siglo XIX, el mundo era capaz o era posible de resolver cualquier problema. La ciencia se convierte en una forma de religión y que creo que en algún momento de lo que platicábamos en la época medieval y de la parte del Renacimiento, la ciencia se va a volver una forma de religión que pudiera ser como un dios, ¿no? Como el teocentrismo en la Edad Media, pero ya en el siglo XIX, en ese siglo XIX donde las libertades de un mundo moderno se está desarrollando, donde surge la idea del positivismo como un amparo a nuestras debilidades y que podemos construir y buscar el todo. Adoptamos una sociedad de conocimiento, donde esta sociedad de conocimiento es capaz de buscar toda razón de ser sobre las cosas que nos invitan a construir un mundo mejor, a través de la ciencia, claro, y sobre todo a regular ciertas operaciones libertarias que habríamos tenido con esos perjuicios éticos y jurídicos, ¿no? Entonces, encontramos una sociedad con ese estilo de libertades. Sin embargo, a este amparo de este positivismo donde podemos crear todos y buscamos lo mejor del conocimiento para entender que el mundo está concretamente vaciado en el entendimiento de que la ciencia es la parte fundamental para construir una nueva sociedad o hacer una mejor sociedad que la que teníamos en ese mundo oscuro de la Edad Media con su teocentrismo y plagarnos de todo ello, pues nos vamos a dar cuenta que para el caso de la época posmoderna, que ya habíamos platicado con una crisis de valores que se había dado en una pertinencia de finales del siglo XX, pues, y después de ver toda esta idea de la creación de una bomba atómica donde los regímenes fascistas habían plagado a las sociedades europeas y después se trasladan a América en una idea y en un afán de poder controlar el mundo, porque decíamos que también la modernidad nos entrega la ciencia y la razón, pero
cuando nos entrega eso, nosotros encontramos el conocimiento como una forma de poder. Y esa forma de poder nos lleva prácticamente a esa, junto con la ciencia, a una crisis de valores donde vamos a tener una pérdida de sentido, y además ya no solamente es una pérdida de sentido dentro de los caracteres personales y sociales, sino también van a entrar dentro de los caracteres tecnocientíficos, políticos y de toda clase. Y esa va a ser la vida que vamos a encontrarnos en ese siglo XX, y que los avances tecnocientíficos junto con las telecomunicaciones, que hoy en día, si nos damos cuenta, con todas estas redes sociales, está plagado de esa vida sin sentido, de donde el protagonista es la vida humana, y prácticamente tu vida humana está expuesta a libertad de toda la sociedad, y puedes ser víctima de todo lo que pueda suceder y es cuando entendemos que esta vida posmoderna en la cual nos hemos enfrascado y nos hemos embarcado va a tener un escenario donde el progreso y la parte tecnocientífica que les había comentado sobre las ideas de los avances tecnológicos nos va a mostrar límites como generadores de bienestar. Al final de cuentas, estas dos, el progreso y lo tecnocientífico, nos va a vender que nosotros podemos tener bienestar. El progreso es bienestar, es vivir mejor, es tener todo. Sin embargo, no va a ser así. Ese pensamiento de la mercancía, del intercambiable que nosotros tenemos, nos va a llevar a entender que no es precisamente eso, sino más bien es la exhibición que nosotros podemos tener de nosotros mismos. Es una muestra de debilidad al amparo de todas las falsas cuestiones que nosotros podemos encontrar dentro de los complejos, de los supermercados, de internet y de todas esas cosas. Y como les decía anteriormente, en la primera sesión sobre la época, sobre la modernidad y la posmodernidad, vamos a encontrarnos que el uso demasiado tecnológico o tecnocientífico, ese exceso nos va a llevar a un exceso de irracionalidad. Y es ahí donde enfoca todo ese sentido del sinsentido. El hombre o las sociedades humanas, si hoy lo vemos, con todo lo que pasa en el día a día, nos damos cuenta que somos una sociedad deshumanizada donde no nos importa absolutamente nada sobre las cosas que nosotros tengamos. O sea, prácticamente a veces pensamos que o sea, si no me pasa a mí, no me importa. Si a alguien le está sucediendo algo en la calle, si lo están asaltando y nosotros pasamos y estamos viendo cómo precisamente lo están encañonando o acuchillando, simplemente nosotros no tenemos esa humanidad de decir basta. Y es entonces cuando la deshumanización de todo lo que nos rodea, incluso a nuestro semejante, incluso al mismo ser humano que tenemos a un lado de nosotros, simplemente ya no nos importa. Eso es lo que nos dice Theodor Adorno, que es un filósofo alemán y que prácticamente nos dice: la sociedad está plagada de deshumanizados. Es una falsa idea o es una falsa hipótesis de que esta vida nos muestra, o este positivismo nos va a llevar. O sea, no podemos entender cómo las cosas sociales se nos vienen como si no pasara nada. Y eso está decretado porque el hecho de que en muchas de las formas de consumismo, las personas simplemente en nuestro tiempo no somos nada. Son para el progreso tecnocientífico o la tecnocracia, nosotros, al final de cuentas, somos números para ellos. Vivimos en una sociedad de números donde cada persona tenemos un número de celular, un número o una contraseña, todo se vuelve números.
Y al final de cuentas esa deshumanización del ser humano se vuelve un objeto inerte, algo intercambiable. O sea, al final de cuentas te vas a trabajar y si no funcionas te corren, las prestaciones de trabajo son insuficientes. Al final de cuentas no eres necesario para la sociedad tecnocrática y tecnocientífica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos como pequeñas hormiguitas que vamos siguiendo la línea enfrente de una hormiga y atrás de otra hormiga. Las sociedades mundiales hoy en día son eso. Son grandes hormigueros donde vamos al amparo de lo que diga la nueva tendencia en teléfonos celulares, la nueva tendencia de equipos electrónicos, y al final de cuentas entre menos tenga movilidad para hacer las cosas y que me beneficien a mí, es suficiente. Por eso somos un producto intercambiable. Las marcas comerciales no les importa si somos humanos o no somos humanos. Al final de cuentas, nos damos cuenta en estos días, ¿no? A pesar de todo el problema sanitario que estamos viviendo, estuvo Quetzal, viene Julio Regalado, va a venir van a venir las fiestas patrias, van a poner cuestiones comerciales, va a venir el fin de el Buen Fin, y al final de cuentas las sociedades, aun cuando por lo menos en nuestro país estemos pasando por una crisis sanitaria y estamos viendo cómo la crisis económica se está inflando y va a reventar, aún así los productos se venden. Y entonces no podemos entender cómo esa situación puede desarrollarse, porque al final de cuentas el mundo en el que vivimos es un mundo de un producto inerte. Un producto, o el hombre es un objeto inerte que simplemente no piensa. La razón de ser del ser humano simplemente se ha perdido. Se ha perdido y nosotros mismos a veces generamos que ese producto intercambiable nos mueva, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que al final de cuentas negociamos, o nosotros mismos negociamos esa cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque al final de cuentas, si regresamos a este progreso tecnocientífico, los problemas sociales están ahí afuera. Nos están esperando al final de cuentas a que reaccionemos, a que tengamos ese progreso que aún está ahí, a desarrollar o a que nos planteen la felicidad como una forma de desarrollo humano. Eso es lo que nos venden los progresos científicos, la felicidad del desarrollo humano. Sin embargo, no deberíamos de pensarlo así, sino más bien deberíamos de ver cómo mediar esos valores, cómo reconstruir esos valores y no quedarnos con la falsa verdad del bienestar. Al final de cuentas sí hay problemas sociales, pero si no recurrimos a resolverlos, los problemas sociales estarán ahí. La violencia contra derechos humanos, el hambre y las guerras injustas, la competencia desenfrenada, la violencia extrema, el narcotráfico, la degradación del ambiente, todos esos problemas están ahí afuera. Están esperando que nosotros lo resolvamos con esa posibilidad de entender el progreso tecnocientífico y dejar de un lado la tecnocracia. Hoy en el mundo, ¿quiénes gobiernan? La tecnología gobierna. Los consorcios tecnológicos con mayor presencia, lo vemos entre Samsung, Huawei, y algunas otras empresas digitales, porque hasta hoy prácticamente los que gobiernan son estos. Por eso la tecnocracia está al amparo de todo ello. Y nosotros, los seres humanos, estamos como un recurso de materia prima. Somos el recurso más fundamental para ellos. Si no existiéramos, tal vez ellos tampoco existieran. Pero nos hemos llevado por
la cuestión de la tecnocracia y que pues tan solo en México lo vemos, ¿no? Quienes gobiernan son las empresas de telecomunicaciones, son los que manejan el gobierno y todo ello, la información. Claro que no son todos, pero al final de cuentas todo depende del tamaño del que sea el consorcio de telecomunicaciones, ¿no? Y bueno, eso sería, digamos que la modernidad y la posmodernidad. Estamos entrando en un mundo donde el ser humano es un simple número dentro del sistema económico. La valoración del ser humano se está perdiendo, nos damos cuenta. La sociedad en la que vivimos, estamos al amparo de toda la tecnología y no debería de ser así. Al final de cuentas somos seres humanos, pensamos y razonamos y debemos valorarnos como personas humanas que somos. Entonces, como actividad, pues les encargo un ensayo de todas las 3 sesiones de lo que tiene que ver con la época moderna y la posmodernidad. ¿Qué es entonces la posmodernidad en nuestro mundo contemporáneo? Bye bye. Una cuartilla.